Venimos hace un buen rato tratando de comprender a los más jóvenes y muchas veces los miramos con cierta sospecha respecto a cómo se relacionan con el trabajo. A veces muchos jefes los sienten como poco comprometidos. Sin embargo, a veces tal vez hay que detenerse a mirar cómo miramos y tal vez podemos recoger de ahí un fruto para imaginar cómo puede ser el futuro y de nuestro propio bienestar, ¿no? Hoy queremos hablar de un concepto que ha empezado a surgir a propósito de un artículo en la revista Fortune, que es la idea de la ambición silenciosa. Una manera que tienen las personas más jóvenes de relacionarse con el trabajo y con la ambición que renueva la mirada que tal vez podemos tener sobre nuestra propia ambición y nuestra forma de relacionarnos, en este caso, con el trabajo. Hoy queremos hablar en particular de eso con Juan Pablo del Río, doctor en Medicina de la Universidad de los Andes, psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Chile y miembro relevante del núcleo IMAI, que se dedica justamente a profundizar sobre la salud de jóvenes, adolescentes y cómo ellos pueden trabajar hoy día con su propio bienestar. Bienvenido. Muchas gracias, Paloma, por la invitación y por darnos el espacio de conversar de este tema tan relevante y que está adquiriendo mucha fuerza en el último tiempo. Quería partir sobre eso, que en el fondo, si pudieras definirnos en una línea, ¿qué es la ambición silenciosa? Mira, la ambición silenciosa es básicamente un cambio de paradigma en las prioridades que están teniendo especialmente la generación millennial y la generación Z a la hora de enfocarse en su relación con el trabajo. Entonces, uno habla de ambición silenciosa cuando cambia la prioridad en lo que antes era escalar en los puestos laborales, conseguir quizás un mejor sueldo, aumentar la productividad. Lo estamos cambiando por priorizar el tiempo con la familia, generar un balance entre la vida personal y la vida laboral, lograr un cierto equilibrio entre estos ámbitos. Entonces, ambición silenciosa es un poco paradójico, claro, impreciso, porque queda como que no se tuviera ambición. Pero en realidad no es que no se tenga ambición, es que la ambición cambió. Es interesante también porque lo pueden haber nombrado de esa manera. ¿Será porque tiene que estar oculto todavía? Exactamente, y viene en realidad desde antes. Hay todo un fenómeno de hablar de las aspiraciones silenciosas, la renuncia silenciosa y una serie de nombres que nos estaban diciendo que esto no podía salir a la luz. Había como cierta vergüenza, cierta sensación de ser menos por no poner la productividad laboral en el primer lugar. ¿En qué se traduciría en términos concretos en estas nuevas generaciones? ¿Qué decisiones están cambiando y cómo esto afecta a la misma generación y a quienes interactúan con ella? Te hice como 3 preguntas, puedes contestar de una. Vamos a ir por orden, no te preocupes. Mira, en las decisiones puntuales, yo te diría que lo que está cambiando en el mercado laboral es qué se prioriza en la selección de un trabajo. Entonces, por ejemplo, si antes el parámetro principal era el sueldo, hoy día se prioriza un equilibrio, puede ser en las horas laborales, puede ser un equilibrio en la posibilidad de teletrabajar, por ejemplo, un equilibrio en la posibilidad de facilidades de permiso. Entonces, en lo concreto, esto es un cambio en lo que se selecciona. Y eso yo creo que en el diálogo es fundamental, porque aquí apunta en última instancia a marcar el límite entre mi trabajo y mi vida personal. Es decir, yo no soy mi trabajo es más bien un medio y por lo tanto mis prioridades pueden estar puestas en mi vida personal, sin que esto sea algo que necesariamente se vuelva silencioso, digamos. Ahora es interesante cómo coexiste, porque cuando las personas que trabajan con más jóvenes antes recibían como sus instrucciones como no, es que lo que necesitas es un propósito, porque el propósito es lo que compromete a las personas. Sin embargo, esta idea de decir yo no soy mi trabajo, tal vez no me importa tanto el propósito. Entonces, ¿cómo ves tú que esas cosas coexisten en esta población específica de jóvenes y adolescentes? Yo pienso que esa es la trampa de llamarle ambición silenciosa, porque suena como que la ambición se fue y el propósito se fue, cuando en realidad lo importante de esto es que hay un cambio en el propósito, en el sentido de que si bien mi propósito ya no es, por ejemplo, escalar en la empresa, mi propósito se puede volver tener una vida familiar más rica, o pasar más tiempo en la crianza de mis hijos e hijas, o pasar más tiempo haciendo algún hobby o algo que me llene. Entonces, yo no creo que hay que pensar en una pérdida del propósito, sino más bien en un cambio. Y esa es la clave. Hay un cambio de paradigma en el propósito, en la relación laboral.
Igual también hay algo que me surge de tu respuesta y tiene que ver con empezar a entender que las cosas no son una o la otra, sino todas juntas, ¿no? Probablemente el propósito sea ser feliz yo en mi vida personal y contribuir a un mejor planeta. Como que es difícil, no sabemos pensar tanto de esa manera, ¿no? Más complejamente. Y por eso me gustaría avanzar un poco hacia qué consejos le darías tú eventualmente a las personas que administran a estos nuevos jóvenes tan complejos para mantenerlos cerca e interesados en trabajar. Claro, yo creo que eso que dices tú, los jóvenes complejos, es como la gran imagen que hay, digamos. Llegaron los millennials, la generación Z, a quejarse, a decir que no quieren trabajar, que son unos flojos. Pero en realidad yo creo que lo importante es aprender de esa posibilidad de repensar mi relación laboral, de repensar mi puesto en el trabajo. Entonces, no tiene tanto que ver con pensar en alguien que se está incorporando y que no quiere trabajar, sino más bien con aprender de que... A mirar desde ese lugar. Exactamente, exactamente. Y de que puede haber la posibilidad de un equilibrio. Y de que ese equilibrio es posible. Ahora, como dices tú, esto es variable. Y en el fondo no estamos diciendo que todas las personas vayan a tener la misma ambición. Es muy legítimo que alguien quiera crecer en su trabajo. Pero tenemos que dar espacio para que sea legítimo también aquel que quiera mantener el equilibrio. Es interesante también la carga que le pone. Para mí, la complejidad, siendo yo misma una persona compleja, siempre ha sido algo bueno. Pero efectivamente la tenemos como la complejidad como algo malo y la verdad es que es la condición de existencia hoy día. O sea, exacto, el mundo es complejo, punto. Es una condición, ¿no? Multivariable. Ahí me encantaría avanzar hacia qué herramientas tal vez deberíamos desarrollar para que este proceso de adaptación transgeneracional sea más fácil. O sea, pienso en herramientas concretas de, no tengo idea, escucha, de conversación, espacios de diálogo, porque es difícil empatizar con un otro tan distinto a veces. Y resulta que el cambio generacional fue medio abrupto, o al menos así es como lo sentimos los mayorcitos. Y yo creo que ahí también hay un tema que no podemos soslayar, que es que venimos saliendo de la pandemia y es una lata tener que seguir diciéndolo, pero la pandemia nos obligó. Pero esa cola va a ser larguísima en el tiempo, ¿no? Y nos obligó a replantearnos muchas cosas, porque trabajábamos desde la casa, entonces teníamos que forzar la distinción entre mi vida personal y mi vida laboral. Y ahí yo creo que entendiéndolo desde ese quiebre, desde lo concreto, uno tiene que recomendar la apertura al diálogo. Y desde el punto de vista de personas que están en cargos de liderazgo, abrirse a que haya la posibilidad de encontrar un equilibrio y que la ambición no sea solamente llegar a una gerencia. Oye, y para cerrar me encantaría preguntarte, retomando mi introducción, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de las nuevas conciencias y de las nuevas necesidades de aquellos que van a gobernar el mundo en los próximos años? Mira, yo creo que nos pone ante dos situaciones de encrucijada, diría yo. Porque primero, si yo hablo de un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, me obliga a cuestionarme mi vida personal. Porque entonces digo, al parecer no soy solo mi trabajo, ¿qué estoy siendo además de mi trabajo? Y eso creo que... Es un regalo al final. Es un regalo, pero es también un desafío. Durísimo. Porque me lo tengo que plantear y tengo que abrirme a la posibilidad de que tenga que crecer en ese espacio personal. Claro. Y por lo tanto yo te diría que la encrucijada a la que nos pone es por un lado esa y por otro la esperanza o la convicción de que el equilibrio es posible. O sea, durante mucho tiempo se pensó que si uno no se dedicaba, no entregaba su vida entera al trabajo, iba a ser una persona fracasada, iba a ser una persona sin éxito. Sin embargo, el segundo gran planteamiento que nos hace esta generación y esta ambición silenciosa es esa, que tener un equilibrio entre salud mental y vida laboral es posible. Ambición expuesta vamos a tener que renombrarla, sí, ambición abierta, ambición salida, no sé. No más silenciosa, por favor. Hay algo que rebautizar. Muchas gracias por esta conversación, Juan Pablo. Muchas gracias, Paloma.